Bueno, voy a pedirles que miren conmigo en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Capítulo 2. Allí dicen los versículos del 1 hasta el 10. Capítulo 2 de Efesios, 1 hasta el 10. Allí dice, Él os dio vida a vosotros. Miren qué expresión tan linda esa. Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y miremos por favor el versículo 19. Allí dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Muy bien. En la epístola a los Efesios hay un concepto muy particular de iglesia, de lo que es la iglesia. A diferencia de otras epístolas que Pablo escribió, en las que él le escribe a iglesias, digamos, que eran congregaciones locales, en este caso Efesios era una especie de carta o epístola que circuló en una región de Asia en el tiempo de Pablo, a través de varias iglesias donde esa epístola fue leída y estudiada. Entonces eso ya nos hace ver que Pablo tenía un concepto mucho más amplio de la iglesia, más que como una congregación local, algo que iba más allá. Pero en Efesios hay un concepto muy particular de iglesia, en el sentido de que la iglesia tiene una latente funcionalidad. En la mente de Pablo en Efesios la iglesia es algo que funciona, tiene funcionalidad. O sea, el papel de la iglesia va más allá de lo contemplativo. Yo me he puesto a pensar en ese concepto contemplativo. Es un concepto que pertenece más a la mística religiosa y todo eso. Y a veces me preocupa que nosotros no tengamos en alguna forma algo de eso. El concepto de la contemplividad, si lo puedo llamar así, es tener una idea, miren bien, es tener una idea o creencia acerca de algo y no hacer nada en forma práctica al respecto. Simplemente tengo una idea, tengo un concepto que está ahí en mi mente o en mi ser interior más profundo, está ahí, pero no se manifiesta en una forma práctica, en una forma activa. Entonces,
el papel de la iglesia va más allá de lo contemplativo a lo práctico. Es necesario que la iglesia se enfoque en el quehacer terrenal como fermento de una sociedad nueva. Esta epístola a los Efesios no es una epístola evangelística, en el sentido de que traiga el mensaje del Evangelio y hable de Cristo y de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección y de la salvación, y que cada quien debe tomar una decisión al respecto. No, esta epístola no es una epístola evangelística, sino que es una epístola, es una carta de afirmación en la seguridad de la salvación. Es algo así como si Pablo quisiera mover a la iglesia a lo que es práctico, a lo que es funcional, más allá de lo contemplativo, mover a la iglesia a lo que es práctico, a lo que es acción, a partir de una motivación profunda, interior. Entonces, esta epístola está dirigida a creyentes, a personas que creen, que ya han aceptado a Cristo, que han escuchado el Evangelio y como decíamos hace 8 días, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es indudable. Entonces, esta epístola está dirigida a creyentes, con el fin de que esos creyentes vayan más allá de esa etapa contemplativa, que simplemente vayan más allá de limitarse a tener la certeza o la seguridad o el consuelo, no sé cómo llamarlo, de que sí, soy salvo, qué bueno, soy salvo y voy para el cielo. Pablo insta a la iglesia que vaya más allá de eso y se proyecte en el mundo de una manera impactante. Jesús oraba en algún momento y él pedía al Padre y le decía que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús habla de lo importante que es la unidad de la iglesia, pero también habla de que la iglesia debe hacer un impacto en el mundo. Cada uno de nosotros somos iglesia en la medida en que verdaderamente Cristo esté en nosotros y nosotros podamos tener la seguridad plena de nuestra salvación. Somos iglesia y somos llamados a hacer un impacto donde quiera que nosotros podamos ser usados por Dios. Donde quiera que usted viva, donde quiera que usted trabaje, donde quiera que usted se relacione, donde quiera que usted interactúe con otras personas, usted está llamado a hacer un impacto a través de su vida. Yo creo que Pablo aquí nos confronta lo mismo que a estas personas que formaban parte de la iglesia de Éfeso. Pablo nos confronta con lo que yo considero es el lado más serio de la vida cristiana. El lado más serio de la vida cristiana. Entonces, a raíz de eso, surge una pregunta, que es en la que quiero que meditemos un poco esta mañana. Surge la pregunta, no sé si usted alguna vez se la haya hecho. Pablo escribió esta epístola para que los destinatarios de esta epístola se hicieran esa misma pregunta. ¿Para qué hemos sido salvados? Nosotros podríamos decir, sí, yo fui salvado para irme con Cristo e irme al cielo. Desde luego que sí. Pero yo creo que el haber sido salvados va mucho más allá incluso que eso. ¿Para qué hemos sido salvados? Al menos mientras permanezcamos en esta dimensión terrenal. ¿Para qué hemos sido salvados? Pablo nos señala que 3 aspectos que nos ayudan a responder a esa pregunta y que yo pienso que pueden encaminar nuestra vida en un sentido que vaya más allá de lo contemplativo, que vaya a lo que es práctico y funcional, un aspecto en el que nosotros podamos de veras movernos y permitir que Dios use nuestras vidas.
¿Para qué hemos sido salvados? Primero, fuimos salvados para ser parte de la familia de Dios. Fuimos salvados para ser parte de la familia de Dios. En el versículo 19 leíamos hace un momento, dice: ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tiempo nos faltaría para ver cómo Pablo, desde el versículo 11, le recuerda a los destinatarios de esta epístola que siendo ellos gentiles, o sea, no judíos, y menospreciados por los judíos, que no los querían admitir dentro del pueblo de Dios, dentro de los propósitos de Dios, Pablo les recuerda que aún habiendo sido así en otro tiempo, ellos fueron incluidos dentro de los planes y los propósitos de Dios, y que cuando aceptaron a Cristo, ellos vinieron a ser parte de la iglesia. Por eso dice: no son extranjeros ni forasteros, ahora son conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta familia de Dios es una familia muy característica. Tiene como padre a Dios, deriva su identidad de Dios el Padre, y tiene miembros tanto en la tierra como en el cielo. Es una familia muy, muy especial. Ahora observe usted esto. Si hemos sido salvados para ser parte de esa familia, de la familia de Dios, entonces preguntémonos desde esa perspectiva, ¿qué significa ser salvos? Ser salvos significa que Dios nos impartió sus bendiciones y nos hizo sus hijos. Dios nos impartió sus bendiciones. ¿Recuerda las bendiciones que Dios nos imparte en Cristo? Cuando Cristo viene realmente a su vida, a su corazón, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Recuerda que dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos hechos santos y sin mancha delante de Dios. Fuimos adoptados como hijos, hemos sido hechos aceptos delante de Dios, fuimos hechos herederos, y lo más importante, fuimos ¿qué? Sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, bendiciones con las que Dios nos bendijo y nos hizo hijos. El punto más importante aquí, en lo que quiero compartir esta mañana, es que Dios nos hizo hijos. O sea, eso significa que Dios nos incorporó en su familia. Piense usted en lo que es un proceso de adopción, que es muy común en el mundo hoy día, un proceso de adopción. Pero el punto más importante en un proceso de adopción es que alguien es incorporado a una familia cuando no tenía ninguna. Y quizás en esa condición de vivir sin una familia, entonces vivía sin esperanza, vivía lleno de necesidades, tal vez vivía una vida miserable, vivía una vida de grande congoja y aflicción, vivía una vida desesperada, pero un día fue incorporado a una familia. Pero el concepto de adopción implica también un rescate. Implica un rescate. Alguien fue rescatado. Cuando alguien es adoptado, alguien ha sido rescatado. Ha sido rescatado de esa vida sin esperanza, de esa vida de necesidad, de esa vida de miseria. Fue rescatado de las consecuencias finales que ese tipo de vida pudiera traerle. En el versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el versículo 1. En ese sentido, Pablo está hablando de que alguien ha sido rescatado de la muerte. O sea, ha sido rescatado de las consecuencias finales de la desobediencia a Dios, y ha sido rescatado de lo que somos en sí mismos. Déjenme explicarles esto.
Fuimos rescatados del peligro que implicaba considerarse una persona buena, una persona sin pecado o una persona que no necesita de Cristo. Fuimos rescatados del peligro final que implica eso. Piense de esto de esta manera. En realidad, cualquiera de nosotros, cualquier persona puede hacer cosas buenas. Podemos hacer muchas cosas buenas. Y esas cosas buenas que hacemos nos convierten o hace que otros nos vean como personas buenas. Por eso cuando una persona buena, terrenalmente hablando, cuando una persona buena muere, entonces alguien dice, bueno, se fue al cielo, allá Dios lo reciba en su gloria. Aquí fue una muy buena persona, fue un muy buen padre, fue un buen esposo, fue un buen empleado, fue un buen ciudadano, todo lo bueno. Y seguramente que es así, ¿cierto? Si nosotros miramos desde el punto de vista relativo de la forma como se considera buena a una persona en este mundo, entonces nadie es malo. Comparado con un delincuente, un criminal, una persona que es educada, una persona que es amable, una persona que es bondadosa, una persona que le gusta hacer el bien, es una persona demasiado buena, es una persona buena. Pero cuando se mira a esa misma persona bajo los estándares absolutos de Dios, entonces es algo completamente diferente, porque Dios no mide nuestra bondad desde el punto de vista relativo, terrenal, sino que la mide desde el punto de vista absoluto de su propia bondad y santidad. Y entonces es allí en donde, como dice por ahí un dicho, nos queda faltando el centavo para el peso. Cualquier persona puede hacer cosas buenas y ser bueno, pero la diferencia está en el motivo profundo que impulsa a una persona a ser buena. Una persona puede ser buena para quedar bien consigo misma, pero no porque quiere glorificar a Dios, no porque en alguna manera quiere revelar a Dios en su vida. Una persona puede ser buena y hacer el bien con esa actitud, pero eso simplemente pone en evidencia la muerte espiritual que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque sin saberlo, una persona va por la vida cultivando honra para sí mismo. Cultivando honra para sí mismo, pero abocado a la reprensión final de Dios. Por eso en el versículo 3 dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos, dice Pablo, hemos vivido bajo el juicio justo de Dios. Por eso, mis hermanos y hermanas, el reconocimiento franco, sincero, de que somos pecadores por naturaleza y aceptar que Cristo cargó con nuestra naturaleza pecaminosa es lo que nos salva. Eso es lo que nos salva. Es esa la primera y más grande muestra de la gracia de Dios. El apóstol Pablo busca alimentar esa convicción en los destinatarios de esta epístola. Les asegura que son parte de la familia de Dios, sí, pero con base en el hecho de su salvación. Es decir, solo los salvados
son parte de la familia de Dios. Vengo a ser parte de la familia de Dios cuando soy salvado. Y no es que me voy a salvar porque soy parte de la familia de Dios. Pablo les está diciendo esto por algo. Les está haciendo ver esto por alguna razón. Porque algo de alguna manera estaba pasando con el sentido de identidad espiritual de estas personas a las que él les escribe esta epístola. En el versículo 16, en el capítulo 1, miren lo que Pablo les dice. Pablo dice que él ora por ellos, ora profundamente por ellos. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que algo pasaba con el sentido de identidad de estos creyentes. Y Pablo busca fortalecer ese sentido de identidad. Entonces, hemos sido salvados para ser parte de la familia de Dios. Pero en segundo lugar, hemos sido salvados para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. En el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No les parece muy lindo eso? Miren eso bien. Creo que hace un tiempo les contaba algo de la historia del tren de los huérfanos, pero déjenme compartirles esta mañana otros detalles de esa historia. Eso sucedió en el año 1850. Una marea de inmigrantes llegó a las costas de Nueva York y entre todas esas personas inmigrantes procedentes de países de Europa venían muchos niños y todas esas personas terminaron durmiendo en las calles, en cartones, en toneles, y las niñas generalmente en su gran mayoría terminaban en la prostitución. Pero un pastor llamado Charles Brace, dice la historia, abrumado, horrorizado ante esa realidad, buscó una solución. Entonces, él llenó un tren con cientos de huérfanos y viajó de pueblo en pueblo, y muchos niños fueron adoptados por familias pudientes. Pero lo más interesante de la historia es que de todos esos niños, si bien de la gran mayoría que fueron adoptados no se supo qué destino final tuvieron, pero sí se supo que por lo menos 2 de esos niños llegaron a ser gobernadores de diversos estados en Estados Unidos. Uno de esos niños sirvió en el Congreso de los Estados Unidos y otro de esos niños llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Lo que esto nos dice es lo que la adopción hizo con esas personas. Lo que esto nos dice es que ellos reflejaron en sus vidas lo que sus familias adoptivas hicieron con ellos. Lo que ellos reflejaron en sus vidas fue la inversión tanto de amor, de aceptación, de gracia y lo demás que pudieran haber invertido en esos niños. Eso lo reflejaron ellos, llegando a ser personas prominentes, personas ilustres, personas importantes, personas que le dijeron al mundo: miren, mi vida un día fue una vida miserable, alguien me levantó, alguien tuvo gracia conmigo, alguien invirtió en mí, alguien me amó y miren lo que he llegado a ser. Amén, hermanos. Pablo dice que la salvación debe reflejar las abundantes riquezas de la gracia, de la bondad de Dios.
La salvación debe reflejar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha invertido en mí. Debe reflejar el amor que Dios ha tenido conmigo. Si soy salvo, mi vida debe demostrar que soy hijo de un Padre inmensamente rico, de un Padre inmensamente bueno, de un Padre absolutamente justo y misericordioso. No es riqueza material. Pablo habla de riquezas de su gracia. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios con tu vida? ¿Qué le has permitido tú a la gracia de Dios hacer con tu vida? Nosotros valoraremos esas riquezas de la gracia de Dios en la medida en que comprendamos de qué fuimos rescatados, de dónde nos sacó Dios, de qué nos libró Dios, por qué nos sacó Dios de donde estábamos, por qué se fijó Dios en nosotros y no nos dejó seguir un camino en una religión errada o equivocada o una vida vacía, sino que nos hizo ver nuestra propia necesidad. Y nos hizo comprender que nuestra propia bondad personal no bastaba para salvarnos. Y nos hizo ver que somos pecadores y que necesitábamos a Cristo. Sí, en la medida en que nosotros comprendamos de qué fuimos rescatados, valoraremos inmensamente las riquezas de su gracia. El evangelista Lucas, lo leíamos al comienzo, compara esa realidad de la que les estoy hablando con una mujer pecadora, dice Lucas. Jesús asistió a una comida en una casa a la que alguien lo invitó y una mujer, dice Lucas, una mujer de la ciudad que era pecadora, probablemente era una mujer prostituta, y la mujer fue allá. Y Lucas ilustra esta realidad trayendo referencia a esa mujer, pero también refiriéndose al fariseo. De la mujer Lucas dice que era pecadora, pero nosotros sabemos que los fariseos simplemente eran personas que se justificaban a sí mismos por su propia bondad y su propio cumplimiento de la ley. En alguna manera, en la narrativa de Lucas, en alguna manera la mujer es sensible profundamente a su situación moral. Ella reconoce su pecado y reconoce su condición como pecadora. Pero Simón, como se llamaba el hombre, el fariseo, solo sabe señalar y solo sabe juzgar y solo sabe condenar a los demás y considerarse él mejor que los demás, pero él no se ve a sí mismo tal como es. La mujer hace algo que demuestra que ella busca su reivindicación y su perdón. Ella viene y se postra a los pies de Jesús y unge los pies de Jesús con perfume y llora y derrama sus lágrimas a los pies de Jesús y seca sus pies con sus cabellos. Eso simplemente es una actitud que demuestra confesión, reconocimiento del pecado y pidiéndole a Jesús que la perdonara. Es una petición de perdón. Pero el fariseo no hizo nada al respecto porque pensó que él no lo necesitaba. Él se consideraba justo en sí mismo. Él se consideraba mejor que los demás. Él se consideraba que mientras él no le hiciera daño a nadie, no matara a nadie, no le robara a nadie, no hiciera cosas por el mal de otros, él estaba bien. Él se consideraba así. Pero con todo y eso, ese fariseo recibió a Jesús de mala manera en su casa. No le dio agua para lavarse los pies, no derramó un aceite de unción sobre su cabeza, no le dio la bienvenida a Jesús en forma adecuada. En el fariseo, Jesús no despertó ninguna sensibilidad ni ninguna gratitud, pero en la mujer que pedía y pedía perdón por lo que había hecho, de la manera como lo hizo, Jesús despertó todo el sentimiento
de su corazón, porque al reconocer su pecado, su corazón se conmovió y ella fue bendecida por la gracia de Cristo. Por eso, en el momento oportuno, Jesús dijo con respecto a la mujer, le dijo, ¿qué se me hizo? Le dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquel que en poco valora la gracia de Dios, poco va a responder a esa gracia con efusividad y con profunda gratitud. Aquel que realmente reconoce de dónde lo sacó Dios, de la gravedad de su condición delante de Dios, de qué lo libró Dios, entonces esa persona va a valorar inmensamente la gracia de Dios y va a demostrar profundamente su amor y su gratitud hacia Dios. Esto nos enseña que cada hombre o mujer salvados son un ejemplo al mundo de lo que Dios hace en la vida de las personas que se arrepienten. Pero aquí nos queda una cosa más para terminar. Si hemos de ser ejemplo al mundo de lo que hace Dios en la vida de una persona que se arrepiente de verdad, entonces solo hay una manera de demostrarlo. Solo hay una manera de demostrarlo. Y es por medio de las buenas obras. Y eso nos lleva al tercer aspecto de nuestra pregunta. ¿Para qué nos salvó Dios? Dios nos salvó también para buenas obras. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí o no? Dios nos salvó para buenas obras. En el versículo 10 dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Después de reafirmar que la salvación es por gracia, o sea, es gratis, Pablo dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así de sencillo. La salvación es un regalo de Dios. Dios nos lo concede en respuesta a nuestra fe en Jesucristo. Es un regalo de Dios. Pablo describe también para qué fuimos salvos. Dice, para buenas obras. Ahora, aquí es muy importante la expresión, somos hechura de sus manos. Dice Pablo ahí, somos hechura suya. Somos hechura de sus manos, somos una nueva obra, una nueva creación, somos una nueva persona. Pablo escribiendo a los Corintios decía, si alguno está en Cristo, ¿nueva criatura qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces somos hechos nuevas criaturas. Y ahora somos hechos nuevas criaturas con un propósito diferente. Somos hechos nuevas criaturas para ser un canal del amor de Dios en la vida de otros, para tener una nueva forma de vivir y también para ser instrumentos de Dios. En realidad, en Cristo nosotros recobramos el verdadero propósito de nuestra vida. Miren bien, en Cristo recobramos el verdadero propósito de nuestra vida, ese propósito que el pecado frustró durante tanto tiempo, ese propósito que la ignorancia o una vida vacía o una vida desinteresada de los caminos de Dios o una vida que iba por caminos religiosos equivocados, ese propósito que fue frustrado por todo eso se recupera verdaderamente, se recobra en Cristo. En Cristo recobramos las metas que Dios dispuso para nosotros desde cuando nos creó.
En Cristo recobramos la vida que Dios ha querido que viviéramos. En Cristo recobramos los logros que Dios esperaba que alcanzáramos. En Cristo recobramos la forma en que Él quiere que le sirvamos. En verdad, en Cristo la vida se proyecta de una manera completamente diferente. Y yo creo que es lo que trata de decir Pablo cuando nos dice, y vuelvo y repito, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida se proyecta de una manera completamente diferente. Observen ustedes que después de hablar de personas que andaban, que vivían en delitos y en pecados, dice los versículos 1 y 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Después de hablar de personas que andaban en ese estilo de vida, ahora Pablo habla de personas para las que Dios dispuso un camino de buenas obras para que anduviéramos en ellas. No es la iglesia la que nos salva. No es el pertenecer a una iglesia la que nos salva. Nadie se salva por pertenecer a la iglesia bautista o a la iglesia católica romana o a la iglesia que sea. Nadie se salva porque es miembro de una iglesia. Nadie se salva porque hace el esfuerzo personal para hacerlo. No, nos salvamos cuando reconocemos que necesitamos a Cristo y lo recibimos y lo aceptamos en nuestro corazón como Salvador. Entonces venimos a estar en Cristo, venimos a ser parte de la familia de Dios. Venimos a ser un ejemplo para el mundo de lo que Dios hace con las personas que se arrepienten. Entonces es a partir de allí que nace en nosotros una motivación nueva para vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Yo a veces me pongo a pensar, gracias Dios, porque ya no me afana salvarme. Sí, así de sencillo. No me afana salvarme. No me afana pensar qué voy a hacer para salvarme. Como le preguntaba a alguien una vez a Jesús, ¿qué debo hacer para salvarme y heredar la vida eterna? No, ya eso no me afana. No me afana pensar cómo voy a salvarme, porque Jesús ya lo hizo todo por mí. Ahora lo que debiera afanarnos y motivarnos es mostrar que la salvación en nosotros es una realidad por medio de una vida que demuestre que Dios realmente nos transformó. Aquí Pablo no se refiere necesariamente a algunas cosas buenas que puedo hacer de vez en cuando habla de buenas obras. No se refiere a algunas cosas buenas que puedo hacer por ahí de vez en cuando. Déjenme decirles esto. Pablo se refiere a toda una vida proyectada en Cristo. Toda una vida proyectada en Cristo. En este sentido, es muy buena la forma como la Biblia en lenguaje actual nos trae este versículo. Miren cómo dice: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Cristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Nos creó para que vivamos, para que proyectemos nuestra vida total en hacer el bien. En hacer el bien como muestra, como evidencia de que hemos sido salvados. Amén, hermanos. Nosotros proyectarnos nosotros en la obra de Dios para servir, para compartir, para anunciar a otros el evangelio de la gracia, para dejar que Dios nos use como Él quiere hacerlo y dejar que a través de los dones que Él nos dio, Él use nuestras vidas. Eso es lo que al final, en forma práctica y funcional y real, demuestra que somos salvos. Sí, Pablo procura llevar la iglesia más allá
de lo contemplativo a lo que es práctico y funcional. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que demuestra su salvación por medio de una vida de buenas obras, donde quiera que esté y donde quiera que Dios haya de usarles. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Déjenme orar, por favor. Dios bueno, yo creo que por tu Santo Espíritu, tú nos has traído esta mañana a considerar esta palabra, que si bien alguien la escribió hace muchísimo tiempo, para otras personas, en otro contexto, en otro momento, tú has permitido que esa misma palabra llegara a nosotros hoy para hablarnos también a través de ella. Nosotros creemos que tu palabra es inspirada completamente, que tu palabra es revelación de tu voluntad, que tu palabra es viva y eficaz. Lo que ahora, Señor Dios, nos preguntamos es: ¿qué vamos a hacer con tu palabra? ¿Qué vamos a hacer con esta pregunta? ¿Para qué nos salvaste? Que cada uno de nosotros se pregunte: sí, ¿para qué me salvaste, Señor? Pero más allá de eso, que tengamos la plena seguridad de que somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora somos hechura suya, creados en Él para buenas obras. Tenemos la oportunidad de proyectar, de consagrar, de afirmar, de reafirmar, no sé, nuestras vidas totalmente en una forma, en un estilo de vida que realmente refleje en forma práctica y funcional que somos salvos. Tú nos llamas hoy a servir, nos llamas a amar, nos llamas a demostrar gracia a otros, nos llamas a ser canales de tu amor en la vida de otros, nos llamas a vivir vidas con sentido y con propósito, vidas realmente ocupadas en tu viña, en tu obra. Señor Dios, ayúdanos a tomar nuestras vidas y traerlas delante de ti como una ofrenda a ti, Señor, y que tú las uses conforme a tu voluntad para lo que sea, Señor, tu propósito. Queremos ser, Señor, ser útiles en tu reino. Queremos servir en tu reino por medio de buenas obras para las cuales fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús y a las cuales tú nos estás llamando a ocuparnos. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos a reflexionar más a fondo en esta palabra. Sí, Padre, que podamos comprender para qué fuimos salvos. Sí, Padre, a ti sea la honra y la gloria y la alabanza hoy por siempre. Bendice a todos nuestros hermanos de la iglesia. Gracias por esta amada congregación. Gracias por quienes están acá presentes hoy, por los que nos están siguiendo desde sus casas a través de esta transmisión. Que tú bendigas la vida de todos y que tú, Señor, continúes levantando tu iglesia en el mundo, en nuestro país, y levanta especialmente esta primera iglesia bautista de Bucaramanga, porque sea una iglesia que cada vez más refleje a Cristo en su forma de vivir. Padre, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y la alabanza por siempre. Limpia nuestros corazones y encamínanos, Padre eterno, en tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén, Señor, y amén. Amén. Estemos de pie, hermanos.